seguros y que dentro de las BPA entonces se dividía como en 10 pasitos fundamentales, ¿cierto? Y de ahí iban saliendo cada uno de los criterios. Hablamos de BPA en la producción primaria, ¿cierto? Netamente. Y ahí empezamos a ver pues cómo hacer el recorrido por cada uno de los pasos. Entonces estaba la parte de identificación de peligros, estaba la parte de áreas e instalaciones, donde hablábamos de orden, limpieza y desinfección, ¿cierto? Aquí entraba el tema de equipos, utensilios y herramientas, donde entraba el tema de operación de la herramienta, pero de mantenimiento de la herramienta, pues también, ¿cierto? Y de capacitación al operario. Estaba el tema de calidad y manejo del agua, donde buscábamos, pues más que todo, como cuidar que esas fuentes de agua no fueran contaminadas, ¿cierto? Ya entramos a manejo integrado del cultivo, en donde entraba manejo de suelos, manejo del material de propagación, manejo en la nutrición de plantas y manejo en la protección del cultivo. Listo, esto lo ampliamos pues un poquito y empezamos el tema del mito. Entonces, empezamos a hablar de temas de plagas y enfermedades. Cuando nosotros hablamos de plagas, nos estamos refiriendo a qué exactamente, ¿qué entienden entonces por plagas? Profe, puede ser insectos o hongos que le dan a un cultivo. Listo. ¿Y qué entendemos entonces por enfermedades? Patógenos causados por virus, microbios. Listo. Entonces, cuando hablamos de plagas, vamos a hablar de aquellos organismos que suben la población, o sea, multiplican su número. Entonces, por eso muchas veces cuando hablamos de plagas, hablamos de insectos, pero también una plaga puede ser aves, pero también puede ser roedores, ¿cierto? Entonces, es un organismo que sube mucho su población hasta un punto que nos causa un daño económico como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de enfermedades, entonces las enfermedades son aquellas alteraciones al sistema causadas por un organismo. Alteraciones, ¿por qué? No sé, cuando a uno le da un virus y le sube la fiebre, ¿cierto? Le sube la temperatura al sistema del cuerpo. Entonces es algo parecido pues, en el tema de las plantas. Entonces hay unos organismos que alteran el normal funcionamiento de la planta como tal. Entonces esa es la diferencia de pronto entre plagas y enfermedades. Entonces ya nos adentramos en temas de manejo integrado. Entonces hablamos de manejo integrado, pues porque estábamos hablando de que no solo era la alternativa química o no solo era el uso de variedad resistente, que también está el biológico, el etológico, el legal, ¿cierto? Entonces empezamos como a mostrar o a enumerar diferentes alternativas como tal, ¿cierto? Entonces hablamos que habían como unos pasos importantes que era, empezamos por la identificación de la plaga. Entonces, cuando hablamos de cuáles eran las etapas en el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿cierto? Hablamos de prevención y la prevención partía de conocer la plaga para nosotros saber si tenemos que desinfectar desde antes, si tenemos que desinfectar el sustrato, las distancias de siembra, ¿cierto? Entonces ese conocimiento previo de lo que puede pronto afectarnos el bolsillo pues como tal, ¿cierto? Lo que nos afecta el cultivo y así nos afecta el bolsillo. Y aquí, por ejemplo, entraba también el tema de la nutrición. ¿Por qué entraba el tema de la nutrición? Porque se supone pues que entre la planta esté más fuerte, entre esté más vigorosa, pues es menos susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Entonces entra la nutrición también como un tema importante en esta prevención. Entonces hablamos, primera etapa, prevención. Segunda etapa, entonces ya veníamos al tema de monitoreo y evaluación. Cuando hablábamos de monitoreo y evaluación, es como esa, a ver, es como ese, el revisar el cultivo, ¿cierto? Y saber
en qué porcentaje tengo una afectación de una plaga o una enfermedad. Pero entonces digamos que esos porcentajes iban variando según cómo lo hallara. Entonces hablamos de porcentaje de infestación, que era número de individuos. Entonces yo tengo 3 trips por flor, 4 trips por flor, tengo 50 trips por flor, ¿cierto? Entonces el porcentaje de infestación cuenta los individuos. Entonces va muy direccionados al manejo de plagas, ¿cierto? Porque está contando cada uno de los individuos. Cuando hablamos de porcentaje de incidencia es número de plantas afectadas. Entonces yo cuento las plantas que están teniendo una afectación como tal sobre las plantas evaluadas. Entonces puede ser que vea la presencia del insecto, pero no cuento directamente el insecto, sino que sé que está presente. O veo algo característico por lo que sé que la plaga o la enfermedad está en mi planta como tal, ¿cierto? Y hablábamos de porcentaje de severidad. Muchas veces este se direcciona más que todo a tema de enfermedades, porque es, por ejemplo, si yo tengo un hongo que se me está corriendo por toda la hoja, entonces yo digo, el 100% de mi hoja tiene el hongo, el 50% de mi hoja tiene el hongo, el 10 o el 5, ¿cierto? Entonces, dependiendo del porcentaje que me da, uno ya mira qué tan grave o no es la afectación que está teniendo. Entonces, listo, entonces trabajamos como con los diferentes porcentajes. Bueno, aquí vimos ejemplos. Listo, y terminamos con la parte de las trampas que también hacían parte de un monitoreo. Para yo saber, o sea, que me está cayendo, por ejemplo, con trampa, muchas veces es un buen indicador que es lo que tengo en el sistema, ¿cierto? Yo creo que hasta ahí habíamos llegado. Aquí les había mostrado un ejemplo de un documento. Todo documento que yo les muestre, ¿cierto? Son ejemplos de cómo se podría llevar. Digamos que en la parte de esas certificaciones lo que te dice es que tenés que tener registro de que contenga tales cosas, ¿cierto? Y te la lista. Pero por lo general no te dan ningún formato que tengas que seguir. Entonces, todo esto son ejemplos de un posible formato de monitoreo. Obviamente, cada quien lo cambia pues, como le sirva más, pues como en su cultivo como tal. Listo, habíamos llegado, bueno, entonces en la parte de monitoreo, entonces acá por ejemplo en esta imagen, entonces hay plagas, ¿cierto? Hay insectos catalogados como plagas, entonces está que la escama, entonces está que el picudo, ¿cierto? Hay enfermedades, está que el mal rosado, pero también hay combinados benéficos, entonces crisopas, coccinellidos, mantis, por ejemplo. Entonces digamos, que el monitoreo también debemos irlo como migrando, irlo como cambiando y no solo monitorear lo que nos causa daño, también monitorear lo que nos causa beneficio, porque a nosotros también monitorear lo que nos causa beneficio, cuando apliquemos alguna de estas estrategias, tenemos que saber como cuál es el impacto también sobre esos organismos benéficos que tenemos. Listo, entonces veíamos del MIP, entonces son 3 etapas. Una que es la prevención, que parte desde el conocimiento. 2, que es el monitoreo, entonces decidir cómo voy a monitorear, ¿cierto? Aquí hablábamos de cómo voy a caminar, por ejemplo, el lote para tener una muestra representativa. ¿Cuál es el porcentaje de estos 3 porcentajes que me sirven para mi monitoreo, ¿cierto? Según mi interés. Y de ahí, entonces viene la otra etapa, que es la intervención. Entonces, en esta intervención es cuáles son las prácticas que voy a realizar para hacer el control como tal. Entonces, dentro de estas prácticas a realizar para hacer el control, entonces, lo que te dicen, bueno, lo que te van a pedir entonces es la parte de asistencia técnica, ¿cierto? Y entonces aquí te enlistan varias, por ejemplo, bueno, alternativas no, tácticas de control. Entonces, bueno, puede ser manejo físico y mecánico. Entonces, por ejemplo, dicen ¿el fuego para qué? Si estoy con un tema, por ejemplo, de virus y necesito desinfectar una herramienta, muchas veces se desinfectan pues con soplete. El tema de trampas, ¿cierto? El tema de cebos, entonces los cebos es que
les ponen un atrayente alimenticio, pero ese atrayente alimenticio también tiene alguna molécula química por lo general, que ya pues se encarga como de acabar con la plaga como tal. Entonces hablamos de manejo biológico, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de predadores. Entonces, cuando hablamos de predadores, son esos organismos que tienen esa mandíbula pues capaz de comer, hay veces, la mayoría de veces, esos otros insectos, ¿cierto? Hablamos de parásitos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el tema de una Beauveria parasitando un picudo, ¿cierto? Que fue este mismo que vimos. Entonces, también hongos como parásitos, ¿cierto? Hablamos de manejo etológico. Cuando yo les hablo de manejo etológico, ¿qué se les viene en la cabeza? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué entienden por etológico? ¿O no se les viene nada a la cabeza? Profe, es como el control, un control o no sé. ¿Un control qué, perdón? Sí, es como un control contra, pues un control hacia las plagas o así. Sí, entonces es un tipo de control, ¿cierto? Eso está clara. Pero entonces cuando le dicen ese término etológico, se están refiriendo a un control como de comportamiento. Entonces, ese etológico, entonces es de comportamiento. Entonces, cuando les hablan de manejos etológicos, se están refiriendo a que vos entendás cómo se comporta la plaga y muchas veces uno hace manejos dependiendo del comportamiento de la plaga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de este picudo, para ponerles el ejemplo. Entonces, el picudo le gustan como estas superficies lisas, ¿cierto? Brillantes, para poner sus huevos. Entonces, él llega, pone sus huevitos y dobla la hoja y así los cuida. Entonces, por ejemplo, ese tipo de comportamiento, entonces se le puso una cinta transparente. En esa cinta transparente, entonces hizo exactamente lo mismo, puso sus huevos y la dobló. Entonces, por ejemplo, uno pone esas cinticas y puede pasar estripando los huevos. Por ejemplo, vea una postura, pues la masa de huevos tan grandes que trae. Entonces, listo. Entonces, cuando hablamos de manejo etológico, es ese manejo que tiene en cuenta el comportamiento de la plaga. ¿Cómo se sabe uno, pues, que le gustan estas superficies, ¿cierto? Entonces eso parte desde el conocimiento, ¿cierto? De la plaga que se va a controlar. Entonces ahí entra, entonces por ejemplo este tema, ¿cierto? De comportamiento. Entra tema, por ejemplo, cuando se comporta con feromonas. Entonces cuando hablábamos, por ejemplo, de las trampas, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de trampas. Por ejemplo, esta, si utiliza un algodón que tiene una feromona. Entonces esa feromona es como digamos, se extrajo de la misma mosca cuando ellas hacen pues como sus apareamientos, entonces se extrajo esa feromona, entonces cuando se le pone esta, entonces ya se vuelve una trampa como muy atrayentes para el insecto plaga en particular. Por ejemplo, estas, que es una proteína dulce, entonces te atrae la mosca, pero te atrae grillos, pero te atrae crisópatas, o sea, hay muchos insectos que atraen. Ya cuando se empieza a trabajar, por ejemplo, un trapeo con feromonas, es un poquito como más dirigido a ese insecto de control como tal. Entonces, esta también entra dentro de estas denominaciones, ¿cierto? De manejo por comportamiento, ¿cierto? Está el tema de los atrayentes, está el tema de los repelentes, ¿cierto? Que le atrae al insecto, si estamos hablando de insectos, que repele al insecto. Hablamos de un tema de manejo genético, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra todo este tema de variedades resistentes a plagas. Recuerden que esta BPA está bajo un modelo de Revolución Verde que tuvo modificaciones y uno de los pilares de la Revolución Verde pues era el tema de variedades resistentes como tal. Y entra también por eso mismo que les acabo de decir, este tema de manejo químico, ¿cierto? Entonces también entra como una de las estrategias. Entonces entran insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. Entonces, tenemos prevención, conocimiento de la plaga, tenemos monitoreo, cómo vamos a monitorear, y tenemos la parte de la intervención como tal, ¿cierto? ¿Cuáles son mis estrategias de control?
Bueno, hasta ahí estamos claros o de pronto hay algo que les surja ahí. Listo. Ahora todo es muchas gracias. Bueno, sí, sí le iba a hacer una pregunta ya, qué pena ahí que interrumpí. No, Sí, tranquila, que adelante. por acá tengo una planta, se me olvidó el nombre, le dicen el dólar comúnmente, y ella tiene como, desde que me la regalaron, porque me la regalaron, tenía una cochinilla de esa blanquita, que suelta como una pelucita. Yo se la traté y supuestamente se le había quitado, pero en esos días que la volví a revisar está otra vez llena, y me parece que pues la planta sigue creciendo linda, y creo que ya como que la planta se acostumbra a vivir con ese animalito. Es posible, puede ser que antes esté comiendo mal la mata, porque yo la mata la veo muy linda, la verdad, no me deja de soltar hojas, siempre está toda brillantica, las hojitas mojaditas, no por mal, sino que mantienen pues como humedad. Entonces no veo como que esté afectando mucho la planta, más sin embargo yo sigo pues cada que puedo voy matando esos bichitos. Voy mirando cómo puedo controlarlo. Pero puede pasar, profesor, que por ejemplo una planta se ate tanto a un patógeno que ya patógeno no le haga daño. Puede que se quede ahí, pero no le hace daño a la planta. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ella tocó un tema, es la plaga, pues que puede estar plenamente identificada. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero igual después lo... Entonces, se trabaja con temas de umbrales de daño económico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por eso, cuando hallamos cada uno de estos porcentajes, es cuando sabemos hasta qué punto sí me está haciendo un daño o no me está haciendo un daño, ¿cierto? Puede ser que tu porcentaje de infestación esté tan bajito que la planta no se esté viendo afectada en su sistema como tal. Entonces, si te suben las poblaciones, posiblemente ya sí te empiece a afectar. El otro tema es el momento en el que está la planta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá les había traído un ejemplo, ¿cierto? Eran de pulgones en frutales. Entonces, por ejemplo, el momento crítico es cuando los árboles están chiquitos. Ya cuando es una planta grande, pues la población tiene que ser demasiado grande para que verdad, la planta esté teniendo una afectación. Porque si no, puede que él esté ahí, pero no alcanza a generarnos un daño. Entonces aparece un concepto que es el umbral de daño económico, ¿cierto? ¿En qué momento sí me genera un daño? ¿En qué momento no me genera un daño? Entonces, cuando miramos, por ejemplo, este tema de pulgón, entonces yo sé que un daño económico ya me lo genera cuando el 50% de mis plantas está totalmente afectado. Entonces yo ya digo, no, de pronto sí le tengo que meter un control. Cuando está más bajito, de pronto puedo dejar al insecto ahí, ¿cierto? Y no me va a generar como mayor, o sea, no va a tener como una importancia tanto de control. Entonces ahí con eso que me estás diciendo es que toma importancia estas cositas que estábamos viendo, o sea, qué tanto está infectada mi planta, qué tanta incidencia tiene o qué tanta severidad tiene. No es lo mismo, por ejemplo, si yo estoy mirando el tema de un hongo, entonces yo sé que un hongo y está presente el hongo, ¿cierto? Pero digamos que el hongo está en la hoja, ¿cierto? Hablemos de una fumagina, que es un hongo negro que me va tapando la hoja. Cuando la fumagina tapa unas cuantas hojitas, el hongo no importa. Cuando ya me tapa todo el árbol, entonces ahí sí no le deja al árbol o a la planta hacer el proceso de fotosíntesis y ahí sí tengo un problema yo. Entonces tiene que ver mucho cuáles son los porcentajes de incidencia o de infestación. Puede ser que tengas muy poquito número de individuos, ¿cierto? Sobre tu planta y no te esté generando daño en este momento. Ahí queda clara. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Listo, muchachos. No sé si tienen alguna otra duda acá. Entonces hablábamos de la intervención, ¿cierto? De cómo vamos a hacer el manejo. Esa intervención entonces se da sobre unos porcentajes. Cuando uno dice, bueno, sí me está generando un daño o no me está generando un daño. Lo voy a dejar así, ¿cierto? Y
Cuando ya entonces empiezo, eso dentro de la BPA, pues que te pide, entonces te van a pedir pues que las aplicaciones siempre sean bajo la asistencia técnica, ¿cierto? Que los insumos agrícolas que se utilicen en esta actividad entonces tengan registro ICA. Entonces digamos que en las etiquetas, los envases, hay una parte que dice registro ICA 003, 00, ¿cierto? Tiene como diferentes números según el producto. Entonces lo que te está diciendo es pues que la persona que hizo ese producto, ¿cierto? Que formuló, que sacó al mercado ese producto, tiene como el permiso, le hicieron la certificación, ¿cierto? Entonces es como que lleva el control sobre el producto. Entonces te van a pedir que los productos que utilices tengan registro ICA, te van a pedir que el personal que manipula los agroquímicos esté capacitado en el uso responsable de agroquímicos. Entonces en el uso responsable es una capacitación, por ejemplo, que te la piden con una vigencia anual, o sea, cada año aparezca como la capacitación. ¿Y qué le tienes que hablar o qué se tiene que hablar en esa capacitación? El uso de equipos de protección personal, ¿cierto? Entonces, ojo con el contacto con la piel, ojo con la inhalación de los gases, ojo con los ojos, ¿cierto? Entonces, toda la parte de usos de equipo de protección personal, la parte, por ejemplo, de etiquetas y qué hacer en caso de una intoxicación. Entonces, digamos que cada uno de los productos en su etiqueta va a traer qué debes hacer en caso de que te lo tomes, qué debes hacer en caso de que se te vaya a los ojos, qué debes hacer en caso de que tenga contacto con tu piel, y en todos los productos son diferentes. Entonces es como crear esa conciencia de siempre irse a la etiqueta. Entonces pongamos el ejemplo que uno se toma un producto, ¿cierto? Por alguna razón, ¿cierto? No sé por cuál, pero puede pasar. Te tomas un producto. Hay unos productos que te dicen induzca el vómito inmediatamente. Entonces usted ya sabe, no, esa persona tiene que vomitar. Hay otros que te dicen no, pues no induzca el vómito, porque de pronto hacen más daño al salir que al entrar, ¿cierto? Entonces hay productos que van a decir no induzca vómito, hay otros que van a decir tome lácteos, hay otros que van a decir tome carbón activado, ¿cierto? Entonces cada uno va teniendo como sus recomendaciones. Entonces eso también pues se debe como enseñar el manejo de esas etiquetas. ¿Qué más se les enseña ahí? El tema de almacenamiento, ¿cierto? El tema de almacenamientos en bodega. El tema, por ejemplo, de qué se hace con los envases. Entonces, listo. Entonces, digamos que te piden una capacitación en uso responsable, pues, de químicos como tal, de químicos y de biológicos. Bueno, vea que aquí nos vuelven a hacer como la aclaración de que se sigan las recomendaciones en la etiqueta, ¿cierto? En temas de equipos de protección, de plaga controlar, de dosis, de frecuencia, de periodo de carencia. Recordemos entonces que el periodo de carencia era ese tema de cuánto tiene que pasar entre que hice la última aplicación y el momento en el que puedo cosechar, ¿cierto? Que se supone que ya no va a tener como trazas de estos productos como tan concentradas. Listo, entonces te van a pedir eso y te van a pedir que todo esté registrado en un formato que tenga estas cositas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar un formato, pero ese formato es un ejemplo, ¿cierto? Es un formato como ejemplo. ¿Tiene que ser este formato? No. Pues este formato cada uno lo crea dentro de su empresa, dentro de su finca, ¿cierto? Pero lo que te van a decir es las cosas que debe tener el formato. Esto sí te lo van a revisar. Entonces, identificación del predio. No, aquí debería decir cuál es la finca, cuál es el predio para la cual se está diciendo que se va a hacer esta aplicación. Plaga controlar. No, ve, lo que pasa es que la aplicación de estos hongos, de este dipel y de este aceite es para pulgón, escama y diaforina, ¿cierto? Entonces ahí te va diciendo que ¿cuál es el nombre comercial? Entonces resulta que los productos tienen un nombre comercial y un ingrediente activo. Ejemplo, este producto se llama Dipel, acá. El producto se llama Dipel y el ingrediente activo es un Bacillus thuringiensis.
¿cierto? Entonces uno se puede encontrar productos que tengan exactamente el mismo ingrediente activo, que se supone pues que está como direccionado hacia el mismo organismo. Les pregunto, ¿es posible que dos productos de diferente marca, pero con el mismo ingrediente activo, actúen de forma diferente? ¿Qué piensan ustedes? Creo que es, pues, o sea, diferente marca, pero tiene el mismo contenido. Puede que cambie El mucho, mismo pero ingrediente activo. Adelante, sí, que puede que cambie mucho, pero ¿qué? pero qué pena, no, que pues, para mi parecer, digamos que tiene marcas diferentes, pero el concentrado es lo mismo. Puede que cambie en algo y puede que no cambie tanto. Yo creo que también depende del producto que se utilice y también dónde se utilice. No sé. Gracias, señorita. Entonces, cuando tenemos productos que son de diferentes marcas, pero tienen el mismo ingrediente activo, pues puede que nos sirvan igual como pueden que no, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia? El ingrediente activo va acompañado como de un montón de coayudantes que le pueden ayudar a la penetración de la hoja, que lo pueden proteger, por ejemplo, de los rayos del sol, que lo pueden hacer más o menos soluble, ¿cierto? Entonces, digamos que eso puede ser la diferencia entre un producto y otro, que tenga el mismo ingrediente activo y que uno de primerazo de pronto pueda decir, pues yo creo que lo mismo, ¿cierto? Pero que usted en campo diga, pero es que me actúan diferente, pero es que este me actúa más rápido, este no, este me sirve, este no me sirve. Entonces va muy ligado a quiénes acompañan ese ingrediente activo. Pero listo, entonces en esta parte, entonces simplemente te piden nombre comercial y cuál es el ingrediente activo. Cuando seguimos mirando, entonces está, por ejemplo, también la parte de nombre del lote del producto y número de registro de venta. Entonces hablamos que te iban a pedir el registro ICA, o sea que se tiene permiso de venta de un producto. Entonces, por ejemplo, cuando miramos la parte, digamos que esto va enfocado a químicos, pero entonces usted dice, bueno, ¿y el biológico qué? Cuando nosotros hacemos biológicos para dentro del mismo predio, pues obviamente no vamos a meternos en un tema de registro. Pero así sean temas biológicos y yo los quiero sacar ya de forma comercial, para estar en establecimientos comerciales sí me van a pedir un tema de registro ICA, ¿cierto? Que ya es pues como otro tema de certificación. Tocas, entonces hacen el registro ICA y le preguntan de qué lote es. ¿Eso viene en dónde? En el tarro del producto, ¿cierto? El lote de producción que tuvo. Aquí vamos, entonces también pregunta, vea, cuál es la fecha de aplicación, cuál es la dosis, cuál es el método de aplicación. Entonces, por ejemplo, este formato tiene fecha en la que se formuló, pues, como que se iba a aplicar, ¿cierto? Y aquí, entonces, hay una parte que dice nombre, firma y fecha. Entonces, es el operario que realiza la aplicación, la firma del operario que realiza la aplicación y la fecha en la que realiza la aplicación. Venga, pero es que también tiene que tener la dosis. Sí, ve, aquí dice que a una bomba de 20 litros, por favor, le agregue 15 gramos de Diper, ¿cierto? Y realice 3 aplicaciones. Entonces, aquí te está diciendo la dosis y te está diciendo la frecuencia también. Venga, y por favor me le pone periodo de carencia. Sí aplica, no en todos aplica periodo de carencia, ¿cierto? Entonces, más que todo va como muy direccionado a productos químicos, pero pues también pueden haber biológicos que tengan el tema de periodo de carencia. Y por favor me le pones en ese formato nombre y firma de quien recomendó y nombre y firma de quien aplicó. Bueno, en la parte de asistencia técnica, por favor me firma acá, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, también se tiene la firma del supervisor de la labor y se tiene la firma del operario, nombre y firma del operario. Entonces, dentro del tema de las aplicaciones, pues te van a pedir es que tengas un formato donde contengas esta información como tal. Listo. Preguntas de acá para atrás, muchachos. Profe, entonces este formato es para aplicar y para que uno lo puedan certificar, ¿cierto?
Sí, o sea, hace parte de la certificación que todas las aplicaciones estén contenidas en un formato y contengan esa información que les acabé de decir. Ok. Listo. ¿Tiene que hacer este formato? No. Lo puede crear como quiera, Eso lo usamos, pero tiene que tener esto. Adelante. eso lo usamos cada que hacemos entonces una aplicación de un insecticida o algo. Todas, Sí, estrictamente. Ok. todas, estrictamente todas, están en un formato, ¿cierto? Tiene que ser, por ejemplo, yo los utilizo cuando de pronto las aplicaciones no son muy repetitivas, ¿cierto? Entonces esta y esa pues ya la hago por allá. Pero cuando tengo aplicaciones que son muchos para no llenarme de hojas, entonces por ejemplo le cambio un poquito el orden y muchas de estas entonces las tengo en otra parte de forma que me permita seguir llenando hacia abajo. Entonces, digamos, de cómo hago el formato depende de cuántas aplicaciones yo haga, qué tantos papeles me voy a llenar, ¿cierto? Pero entonces sí, lo que hay que mirar es que se tenga esto contenido. Pero la forma que le voy a dar el formato, pues ya va a depender, ¿cierto? Ya uno lo hace como a su estilo. Listo, entonces, por ejemplo, te preguntan, ¿todas las aplicaciones están registradas? Usted dice, sí, saca el formato. Si de pronto usted hay aplicaciones que no registra, que me pasó una vez que, por ejemplo, las aplicaciones de aceite no las registrábamos porque, ajá, ¿cierto? Porque se nos pasó, porque de pronto nos concentramos en esta información en otros tipos de insumos, pero los aceites vegetales o los jabones, sí, apliquen, no hay problema. Y cuando preguntaron, todas las aplicaciones están registradas, sí, todas, menos la de jabón, ya, pues eso es, ahí mismo, pucha, ¿cómo así que la de jabón no? ¿Y por qué no la aplicaron? ¿Y por qué, cierto? Entonces ya empieza pues como a jugar todo ese tema, pero entonces sí, todas las aplicaciones deben estar registradas. Listo. Profe, este formato es para el manejo químico, ¿cierto? Y biológico. Biológico, Vean ok. que, por ejemplo, acá esta es mezcla de hongos, ¿cierto? Entonces te dicen ingredientes activos, lecanicilium, metarrhizium. Esta es dipel, ¿cierto? Y el dipel es un Bacillus thuringiensis, entonces es una bacteria y es un tema de aceite. Entonces aplica para biológicos y aplica para químicos. ¿Qué es lo que te va a pasar en los biológicos? Posiblemente lo que no te aplique es el periodo de carencia. Claro que uno sí se tiene que mirar porque puede que biológico sí tenga. Pero el resto, pues sí van a tener registro ICA, ¿cierto? Sí van a tener el lote, sí van a tener el organismo que se va a controlar, van a tener dosis, van a tener frecuencia, ¿cierto? Entonces sigue habiendo como todos esos controles. Bueno, ¿de pronto hay alguna otra pregunta acá? ¿O queda clara esta parte? Listo. Listo, entonces eso es una parte de aplicaciones. Un ejemplo de un MIPE, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este pulgón, que es un insecto de cuerpo blando, que se reconoce pues como por estas dos prolongaciones que tiene en el abdomen. No creo que ahí lo alcancen a ver, entonces en todo caso aquí está pues el insecto, que puede ser verde, puede ser café, puede ser negro, según la especie que sea, y tiene como dos prolongaciones. Entonces, cuando yo voy a montar, por ejemplo, un MIPE, ¿cierto? Para un pulgón, entonces empiezo la identificación, bueno, ¿qué insecto es este? Listo. Entonces ya me consigo los nombres científicos, por ejemplo, y ya entonces empiezo a conocer si es plaga o no es plaga. Entonces empieza a ver, bueno, qué daños me puede hacer el cultivo. Entonces ya me dicen, no vea, cuidado, que hay un daño directo porque les trae la savia en tejidos nuevos y tiernos. Yo digo, bueno, sí me puede afectar. Además, segrega ciertas sustancias azucaradas sobre las cuales se pueden formar fumagina. Entonces él va soltando como agüita con azúcar y se forma un hongo que crea como una película negra sobre la hoja, ¿cierto? Entonces, pucha, un ataque de fumagina fuerte me puede dejar, por ejemplo, las plantas sin hacer fotosíntesis. Vea, y cuidado que son vectores de virus y viroides. Entonces yo ya digo, pucha, tengo que ir teniendo cuidado si de pronto esos virus y esos viroides están reportados en mi región, ¿cierto? O para el cultivo que yo tengo, si me pueden transmitir como esos virus de forma muy fuerte. Entonces yo ya
reconozco el insecto, ¿cierto? Y reconozco el daño que me puede causar. Entonces, parte de esa parte de prevención, ¿cierto? De conocimiento. Después yo digo, listo, entonces voy a empezar a monitorearlo. Entonces aparece una palabrita que buscamos, o sea, yo cómo lo voy a monitorear, cómo lo voy a reconocer, ¿cierto? Entonces, lo primero que buscamos en este caso, en todos los insectos o en todas las enfermedades puede cambiar, es la presencia del insecto en el envés de la hoja. Entonces, cuando me dicen en el envés, me están diciendo, vea, ojo que en la parte de atrás de la hoja se va a hacer el insecto. Y a lo largo de tallos nuevos y brotes. Entonces, le gustan solo los brotecitos, le gusta el tejido tierno como tal. Y que me causa un encrespamiento de las hojas. Entonces, yo posiblemente puedo pasar mirando plantas y donde veía este encrespamiento característico, la puedo reportar como que hay pulgón, ¿cierto? Hay daño de pulgón como tal. Entonces, listo. Entonces, reconozco, ¿cierto? La conozco porque me hace un daño y reconozco qué es lo que tengo que buscar a la hora de monitoreo. Entonces, listo, entonces yo ya sé que me hace un daño, toda la cosa, entonces ya voy a empezar a cuadrar cuáles son mis estrategias de control. Entonces, primero me doy cuenta cuál es el umbral de daño económico, o sea, en qué porcentaje él sí me causa un daño. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, cuando yo el 50% de mis plantas las tengo con pulgón, resulta que en ese momento la planta sí empieza a perder vigor, le da duro la parte de floración, ¿cierto? Entonces empiezo a tener un daño. Pero entonces cuando tengo 50. Entonces, por ejemplo, si yo hago un monitoreo y me da un 1%, yo de pronto digo, bueno, de pronto no me tengo que preocupar tanto, no tengo que invertir pues como en un tema de control, dejémoslo ahí, ¿cierto? La otra parte importante es el momento crítico, o sea, cuándo, en qué momento me va a hacer un daño. Por ejemplo, acá es cuando estos árboles están en vivero, cuando los brotes son muy chiquiticos. En este, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, de cítricos. En otros puede ser en momentos antes de la floración, ¿cierto? Entonces uno tiene que reconocer cuál es su momento crítico, o sea, en qué momentos que esté presente sí te puede representar un daño y en qué momentos no. Por ejemplo, si yo ya tengo todos los árboles grandes y tengo un 50% el umbral, yo ya ahí decido si sí me está haciendo un daño en todos los brotes o no me está haciendo el daño tan fuerte por ser árboles grandes. Entonces, listo, entonces yo ya tengo cuál es el umbral y cuál es mi momento crítico. Y me voy a mirar, entonces, cuáles pueden ser las diferentes estrategias que puedo tener. Entonces, por ejemplo, en el caso del pulgón, entonces hay un tema de control biológico, ¿cierto? Entonces tenemos a los coccinelios siendo muy depredadores, entonces si yo sé que los coccinelios son muy depredadores y hay muchos coccinelios en mi lote, de pronto no me tengo que preocupar tanto. O encuentro larvas de crisopas, aquí la vemos depredando precisamente un pulgón, ¿cierto? Entonces yo ya voy mirando, bueno, ¿me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar? O tengo temas, por ejemplo, de extractos ají y ajo, que lo que me hacen es que me repelen el pulgón, pues impiden como su alimentación, entonces yo ya digo, bueno, ¿cierto? Entonces, listo, entonces miro cuáles son mis alternativas de control biológico, por ejemplo. También puedo tener en este caso unas alternativas de control cultural, que cuál puede ser, no, puedo los brotes afectados, entonces yo ya miro, bueno, los puedo o no los puedo, ¿cierto? Y también puedo tener unas alternativas de control químico, bueno, cuáles son los productos que pueden ir direccionados, y ahí pues yo ya me voy armando como mi esquema de manejo como tal. Bueno, ¿tienen dudas acá? Bueno, entonces digamos, un momentico. Listo, entonces vamos siguiendo por este tema. Entonces vamos al otro punto que va a tocar, que es el tema de bienestar de los trabajadores. Entonces, digamos que ahí van a hacer muchos énfasis en la parte de capacitaciones frecuentes y hay unos temas en los que sí o sí deben de estar capacitados. O sea, hay temas que parten más de la parte operativa, del diario que hacer, que salen unas capacitaciones.
pero hay unas capacitaciones que te van a salir para poder certificarte. ¿Como cuál es? Uso y manejo responsable de agroquímicos. Entonces les dije que tenía que tener una vigencia anual, o sea, anual debía haber registros de que se hizo esa capacitación a gran número del personal, pues a todo el personal que esté manejando la parte de químicos. La parte de manejo de herramientas peligrosas, ¿cierto? Entonces, supongamos, llegaron a un tema de certificación y hay una persona trabajando una pulidora. Entonces te van a decir, el nombre del trabajador tal, me muestran por favor que está capacitado para el manejo pues de esas herramientas de corte, ¿cierto? Entonces, que las herramientas pues peligrosas que se tengan haya capacitación. Y está el otro tema de las brigadas dentro de las fincas o de los brigadistas. Entonces hay un personal dentro de la misma finca que está capacitado en tema de primeros auxilios y en tema de manejo de extintores. En tema de primeros auxilios, pues primeros auxilios es atención inmediata. Entonces, temas como vendar una fractura, temas como transportar a alguien en camilla, temas como detener un sangrado, ¿cierto? Que en temas, por ejemplo, de personal es muy importante pues tener como ese servicio de primer auxilio. Temas de manejo de extintores. ¿Quiénes hacen esas capacitaciones? Pues uno como técnico, pues no. Pero entonces sí se tiene que buscar la capacitación o con el hospital o con el bombero. En todo caso, es que la finca pues tenga personal como capacitado en esos casos, ¿cierto? Y que se estén reuniendo cada cierto tiempo, entonces te van a pedir como ese registro de las reuniones, listo. Entonces tenemos la parte de capacitación y bienestar de los trabajadores. Tenemos que hay que mantener por escrito en un lugar visible procedimientos en caso de emergencia. Entonces, por ejemplo, si vamos, un ejemplo, nos vamos a la bodega de químicos, ¿cierto? Y tenemos ahí ya un montón de insumos químicos. Entonces, dentro de esos insumos químicos, cada uno de esos tiene la hoja de seguridad. Entonces, la hoja de seguridad es la que dice qué hacer, por ejemplo, en caso de intoxicación o que te caigan los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos procedimientos de ciertas cosas que pueden representar un problema y es un riesgo potencial, entonces se deben tener pues en un lugar visible. Letreros visibles de todos estos pues cuerpos que pueden ser de emergencia, el tema de bomberos, el tema de la policía, tema de información toxicológica, ¿cierto? Para todo este tema de químicos que yo no encuentro la hoja de seguridad, que estoy muy nervioso, que yo no sé qué hacer. Entonces está la línea, por ejemplo, de información toxicológica, temas de hospital, tema de defensa civil. Entonces tener todo esto, pues obviamente hospital, pues el de la región, ¿cierto? Bomberos, los del municipio en el que estés como tal. Bueno, entonces cuando hablamos de capacitaciones, pues hablamos de capacitaciones en cualquier riesgo potencial que se pueda tener, ¿cierto? Riesgos potenciales que se pueden tener, riesgos ergonómicos, ¿cierto? Por cargar objetos pesados, por repetir ciertos movimientos, ¿cierto? Movimientos muy repetitivos, riesgos locativos, entonces está el físico, el del terreno, el que se cae al drenaje, el que se da con la piedra, el que se enreda en un bejuco, ¿cierto? Está el riesgo químico, entonces en todo este tema de manipulación, que hay una intoxicación de una persona, que eso lo hemos mencionado varias veces. Está riesgo biológico, entonces en riesgo biológico que te muerde una serpiente, una avispa, que te pique una abeja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este tema, uno hay veces dice, pero pues sea obvio, a la gente la pican las abejas, estamos a campo abierto, etcétera, etcétera. Pero entonces esas son cosas que hay que identificar para temas, por ejemplo, no sé, si lo que está pasando es que hay muchas abejas, ¿cierto? Entonces están picando mucho a la gente,
Entonces, recomendaciones como cuidado con los perfumes, ¿cierto? Uno no se va a campo con perfumes porque entonces puede atraer las abejas. El tema que si te picó una abeja no la puedes estripar porque se te viene todo el enjambre completo, sino que tenés que buscar, por ejemplo, una fuente de agua y empezarte a echar agüita para irlas alejando. Entonces, digamos que todo eso va haciendo la diferencia entre la gravedad de un ataque, así sea un riesgo biológico, pues que uno normalmente está expuesto. Riesgo eléctrico, riesgo de desastres naturales, riesgos psicolaborales, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces digamos que esos son como algunos de los riesgos que te puedes encontrar. Bueno, también entonces dentro de la parte de bienestar del trabajador, entonces está los equipos de protección, ¿cierto? Para el manejo de plaguicidas y de herramientas peligrosas, están los tiempos de reentrada, entonces habíamos hablado de tiempo de carencia, que era el tiempo que pasaba entre que se echó el producto y que se cosechaba. Pero también hay un tema que es tiempo de reentrada, o sea, tiempo que debes dejar que un producto actúe antes de entrar al lote. Por lo general, los biológicos no tienen tiempo de reentrada, pero los químicos sí. O sea, igual el biológico también hay que leerlo, pues por si hay alguna especificación. Pero entonces te dicen, cuidado que hace el lote no se puede entrar por 24 horas, por 38 horas, por 3 días o por 1 hora, ¿cierto? Entonces tener claro como cuál es ese tema de tiempos de reentrada. Tener marcados todo el tema de áreas restringidas, ¿cierto? Y que solo entre el personal autorizado a ciertas partes y que se tenga pues letreros visibles que sean de conocimiento de todos. Hablan el tema de higiene en las viviendas e instalaciones como un tema de bienestar del trabajador también, ¿cierto? Tener todo limpio, ¿cierto? Un buen lugar para habitar. Y se habla también de afiliaciones a salud y a la parte de riesgos profesionales, como parte pues, de bienestar al trabajador como tal. Bueno, preguntas acá, ¿vamos bien? ¿O algo que quieran complementar? Ya vamos entonces al punto 9. Entonces en el punto 9 ya entramos a la parte de protección ambiental. En esa parte de protección ambiental entonces vemos cómo es todo el tema de manejo de residuos sólidos y líquidos. Entonces, por ejemplo, sí, adelante. Por ejemplo, hay unos envases que digamos que son de vidrio y cosas así y tienen, pues lo que tienen por dentro es muy espeso. Entonces uno a veces hace eso, lo de la agüita y todo eso, y no tiende a salir todo el líquido que está pues dentro de los productos, o digamos con el aceite, a veces uno los deja chorreando y uno no sabe dónde tirar ese aceite. Pues yo, por ejemplo, lo tengo en una botella de Fabuloso Gigante y no, pues por aquí cerquita hay un lugar, pero nunca hago lo del último paso, que es romper como una mitad. No, y por ejemplo, si es de vidrio, sí, como difícil. ¿Y qué productos de así de agroquímicos se vienen productos en vidrio? No, profe, sí, estaba hablando de productos pues de cocina, pues así que a veces uno no puede botar en la basura y todo eso. Bueno, pero por ejemplo, ahí sí hay puntos de recolección masivos. Por ejemplo, de aceites hay puntos de recolección. Un tema, por ejemplo, estas grandes cadenas como el Éxito y eso ya tienen puntos de recolección. Entonces, por ejemplo, en estos días que iba, había uno que para baterías, había uno, pues vidrio, cartón, ¿cierto? Todo lo de reciclaje. Había uno de insumos, ¿cierto? De envases peligrosos. Entonces también si uno de pronto no tiene acceso a campo limpio o a esas entidades que se encargan de recoger más que todo como en estos sectores de producción, sino que uno está en la ciudad, pues lo puede llevar allá, ¿cierto? Tienen una cadena, un tema pues de recoger estos residuos peligrosos. En tema de los aceites, por ejemplo, lo que se hace es que se recogen pues todos en una misma parte y
En estas partes de reciclaje, pues no todos, pero hay muchos que trabajan con reciclaje, están trabajando también con la recogida de esos aceites. Entonces había que averiguar, pues por ejemplo en Itagüí, pues conozco una que trabaja con aceite, entonces recoge el aceite y lo mando para allá. Pero sí, pues es importante Profe, como el pero tema de aquí, por disposición de ejemplo, esos residuos. en mi barrio, pues aquí en Santa Lucía, hay un lugar que es como una casa verdecita. Pues yo antes pasaba y yo decía, ve esa casa tan rara, parece embrujada. Y el lugar es así, pues de recolección de todos los líquidos, de aceites, de envases. Y digamos que es como una empresa, pues es una microempresa, y ellos como cada determinado tiempo se llevan las cosas y yo he visto cómo sacan todo y son súper organizados con ese tema de los aceites y todo eso. Sí, y sabes que están saliendo como mucho esos puntos de recolección. Pues yo antes, la verdad, no sabía qué hacer con una pila, no sabía qué hacer con un aceite, y así hay como muchos punticos de recolección y muchas empresas como dedicadas a eso. Pero sí, muy importante esa parte de disposición de residuos. Bueno, no sé si alguien más quiere complementar de pronto algo. Profe, es que Adelante. no sé si no puse atención, pero yo tengo un frasco, pues es para, se llama humigues, y es disque, pues hasta donde yo sé es fertilizante, sí, para suelos y, pues para el suelo. Y es demasiado espeso, que tengo que echarle en una tapadita, tengo que echarle al agua para poderlo utilizar. Entonces, no sé, al momento de que se me termine, pues no sé qué hacer con ese tarro, porque lo rompo y no sería como, pues pienso que no sería adecuado echarlo a la basura porque hay personas que buscan en la basura y así, pues no sé si, Listo. no sé si eso- Entonces, por ejemplo, sí, dale. Ya. Entonces, sí, por pero ejemplo, ya. y qué pena, yo tengo siempre el vicio de meter como la cuchara antes de que termine. Bueno, entonces, por ejemplo, para el tema de manejo de residuos, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos en el tema del triple lavado, ¿cierto? Entonces, el triple lavado a todo este tema de envases. ¿A dónde va el agua de ese triple lavado? Entonces, en un sitio de barbecho. ¿Qué es un sitio de barbecho? Un sitio con planticas, de ciertas plantas que de pronto no se pueda causar afectación o sean objeto de control, ¿cierto? Entonces, digamos que el mismo producto del fertilizante, entonces a otras plantas vos le vas como asperjando, pero ya diluido, hasta que te acabes esa agüita o tenés un botecito de suelo con planticas y lo echas ahí, ¿cierto? Entonces se hace el triple lavado. Después lo que le dicen es perfore sin romper la etiqueta. ¿Por qué sin romper la etiqueta? Para que esté la información de qué tenía ahí. ¿Por qué perforar? Porque pues uno ahí puede estar a una persona tentada que ese envase es bueno para el chocolate o para echar agua o para utilizar, ¿cierto? De pronto está embalado por un envase y le parece ese práctico. Entonces rómpelo para que nadie lo utilice. ¿Y a dónde se lleva? Entonces se lleva una caneca de residuos peligrosos, ¿cierto? Dentro de las fincas y dentro de los municipios, entonces uno recoge en un tema pues de residuos peligrosos y lo recoge una empresa que se llama Campo Limpio o lo lleva a uno de esos puntos de recolección. En el éxito en estos días, como les digo, vi un punto también de recolección de estos residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, ahí también se puede llevar este tipo de envases pues, que sí pueden causar una contaminación. Y como el compañero decía, no vea, es que además de eso hay personas que van a estar rebuscando esas bolsas y van a estar en contacto con un producto directo, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que se va como recomendando. No sé si ahí te quedó claro o de pronto había otra pregunta. Profe, sí sería, pero no sé si sería en el mismo caso con las bolsitas de semillas, porque yo he notado que, pues yo tengo muchas semillas, entonces yo cuando saco, yo he notado que en las bolsitas queda un polvito, porque las semillas ya vienen como arregladas con polvitos y así. Sí, Y en la eso, bolsita queda como un polvito, entonces sería el mismo caso que el anterior. Pues sí me hago entender. sí, eso es como un fungicida, un polvito morado que les echan. Sí, hay veces es morado, hay veces es como rosadito. Ah, sí, es como rosadito el que yo he visto mucho. Sí, porque eso es un residuo de químico, eso es
Eso es un fungicida, ¿cierto? Que le echan como para evitar que se te dañe la semilla. Ese es el mismo caso, o sea, vos estás trabajando con un empaque de algo que contenía un producto químico también. Listo, para que lo tengas en cuenta. Entonces, lo mismo, triple lavado y a una caneca de residuos peligrosos, ¿cierto? Sea dentro de la finca o sea en algún lugar dispuesto en la ciudad para residuos peligrosos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si esa queda clara. Profesora, pero yo tengo entendido que en varias también tiene la obligación de recoger y de disponer los residuos para que no contaminen, por ejemplo, cuando son con baterías, aceites. Listo. No, si me dices, no tengo conocimiento, pero Ustedes tienen unos puntos naranjas, que son como unos contenedores y ellos reciben todo ese tipo de residuos. Sí, de residuos. Bueno, muchas gracias por la información. Bueno, entonces vea, entonces sí, digamos que ya sí se abre un poquito como la gama de quienes trabajan con todo ese tipo de residuos, ¿cierto? Bueno. Bueno, entonces digamos en esta parte de protección ambiental, ¿cierto? Íbamos en el tema de manejo de residuos líquidos y sólidos, ¿cierto? Esta está enfocada pues en la parte de residuos químicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Pero entonces también te piden, venga, pero ¿qué hace con los otros residuos? ¿Cuánto le salen? ¿Cierto? Entonces, entonces que tengas separados, por ejemplo, residuos peligrosos, que tengas separados el tema de reciclables, que tengas separados el tema de ordinarios o de compostaje. Te van a pedir, ¿a dónde era que decía? Bueno, así. Entonces, productos de desechos identificados. Entonces, al yo separar, voy identificando cuáles son mis desechos, cuantificados. Por lo general, uno pesa, ¿cierto? De cada caneca al mes, cuánto le está saliendo y la gestión que se hace. Entonces, no venga, estos se van para Campo Limpio, estos hay una empresa dedicada al reciclaje, estos van para compostera, estos van para el desecho municipal, entonces uno ir teniendo pues como cuantificado y organizado qué hace con todos esos residuos. También está el tema, por ejemplo, de podas fitosanitarias, entonces cuando hablábamos de podas fitosanitarias, aquí yo les había puesto una fotico. Entonces esas podas fitosanitarias es cuando retiro cierta parte de la planta que estaba afectada pues, por un patógeno, ¿cierto? Entonces por lo general estas podas y este residuo de esta poda que quedó acá, por ejemplo, esta no puede quedar acá, esta se tiene que recoger y muchas veces se saca el lote y se entierra, pues es como con lo que más recomiendan como tal. O cuando son, por ejemplo, de árboles que las podas son muchas, entonces se apilonan, pero se llevan fuera del lote, pues a un lugar donde no estorbe, ¿cierto? Entonces se tiene que hacer como disposición también de esas podas. Listo. Entonces esto queda en la parte de protección ambiental. ¿Hay algo acá que de pronto quieran complementar o preguntar? Profe, por ejemplo, yo utilizo mucho aceite de coco, aceite de almendra, aceite de ricino, me gustan mucho los aceites esenciales. A veces yo suelo como lavarme la carita y tengo todavía un poquito de aceite de coco en la cara o de estos otros. ¿También son como muy contaminantes esos aceites o en realidad no? O sea, tiene que ser un vertimiento muy grande o poquitas cantidades también suelen afectar mucho el agua. Yo la verdad no te sé responder bien esa pregunta. O sea, yo diría, por ejemplo, un tema de aceites no debería ir al agua, porque igual uno puede usar poquitas cantidades, pero hay una concentración. Desde mi desconocimiento, ¿cierto? Te estoy dando como una opinión. Y el tema, pues, de los desagües y eso, que eso sí se va tapando. Yo, por ejemplo, también uso muchos aceites y si la otra vez se me tapó el lavamanos, ¿cierto?
con la lavada constante, entonces sí puede uno como dañar la parte de la tubería también. ¿Qué tan contaminantes son? No te sé decir, no te sé responder eso. Listo, antes averigua y me instruyes. Claro que se Bueno. puede para la próxima. Gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces ya nos vamos a un tema de documentación. Entonces, absolutamente todo lo que hablamos para atrás, ¿cierto? Todas las cositas que mencionamos, todo lo que hagamos, entonces tiene que ir documentado. Si usted no lo tiene documentado, haga de cuenta que no lo hizo, ¿cierto? Muchas veces se entran las fincas que las cosas de pronto más sencillas son las menos documentadas. Entonces, por eso pues se puede pecar porque lo que no está documentado, póngale la firma que prácticamente no se hizo, ¿cierto? Aquí, pues en esta diapositiva prácticamente te empiezan a repetir cuáles son los documentos que tienen que tener, pero van muy ligados a todo lo que hemos visto. Venga, si hablamos de, por ejemplo, el manejo integral del material de propagación, hablamos de que los procedimientos están documentados, entonces aquí te dicen procedimiento de sanidad y calidad del material de propagación, ¿cierto? Instructivos de desinfección, certificado del material, registro de la siembra, análisis físico-químicos y microbiológicos de agua y suelo, registros de mantenimiento y calibración de equipos. Entonces, listo, entonces ya te empiezan a listar toda la documentación que tenés que tener pendiente para mostrar como tal el plan de fertilización. O sea, no es yo decir, no, sí, yo sí lo hice con un ingeniero agrónomo y él me dijo que el plan era que aplicara tanto por árbol, ¿cierto? Usted tiene que mostrar que esa persona le pasó a usted un plan de fertilización donde decía dosis, frecuencias, insumos, ¿cierto? Entonces, estas cositas. Bueno, los CARDEX, o sea, los inventarios, ¿cierto? Inventarios de la bodega, entonces, cuánto te entró, cuánto te salió, cuánto tienes en fertilizantes, en la bodega de químicos, en la bodega de biológicos, ¿cierto? El tema de la evaluación de riesgos, el tema de los registros de la preparación de abonos orgánicos cuando son dentro de la misma finca. El tema, por ejemplo, aquí aparece el registro de aplicación de plaguicidas, ¿cierto? Entonces esa también la vimos ahorita. Entonces ya el registro de todas las capacitaciones, las que son obligatorias desde un tema de BPA y digamos, si usted hace otro tipo de capacitaciones, pues también mantenga el registro, o sea, todo lo que se hace se escribe, pues si lo que se escribe se debe hacer. Entonces, digamos que cuando vamos registrando, evaluando y verificando cada una de las actividades, se detectan los errores cometidos, ¿cierto? Con el fin de corregirlos y también reconocer los aciertos para seguirlos implementando. Entonces, por ejemplo, esta frasecita y todo ese tema de documentación tan fuerte que se hace, entonces vas unido a ese tema de trazabilidad. Entonces, cuando les dicen trazabilidad, es que ustedes puedan conocer el histórico, puedan conocer la trayectoria, ¿cierto? De cierto producto, de cierto alimento, de cierto lote a lo largo de la cadena. Y que si hay algún error o hay algo que no esté funcionando, puedan detectar hasta dónde funcionó bien y a partir de dónde pues dejó como de funcionar. Bueno, preguntas acá de pronto. Toda esa información tiene siempre como depende de la empresa donde uno trabaje alguna guía o uno es el que pone como por decir el orden y como pues como la estética de la guía. Sí, toda la estética, todo el orden, toda la información contenida, todo lo pone el productor, ¿cierto? O la persona que lo está, pues que está como encargada. Uno es el que pues le da como el orden. Lo único que te va a decir la certificación es que tenés que tener, ¿cierto? Como cuando vimos el tema del formato, te hace un listado de las cosas que debe aparecer. Pero en tema, por ejemplo, de forma, no, cada uno es completamente libre pues, de hacerlo dentro de su empresa como requiera. ¿Listo? Gracias.
Con gusto. Entonces, listo. Entonces, como resumen a todas las cosas que hablamos. Entonces, hablamos que las buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Lo que buscan es la inocuidad del alimento producido y un alimento inocuo, o sea, un alimento sano para el consumidor, pero que dentro de la producción de este alimento, entonces se tengan en cuenta acciones de protección al ambiente y se tengan condiciones laborales adecuadas para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es el resumen de todas las cositas que hablamos como tal. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, vamos a ver, esto es el resumen, pero vamos a ver ustedes cómo lo harían. Ay, qué pena. Creo que alguien se estaba como en el chat. Ah, bueno, ahí nos dieron el teléfono de Defensa Civil Colombiana, ¿cierto? El 144 que nos lo compartió Víctor. Gracias, Víctor. Un momentico, yo me muevo. Listo. Entonces ya nos vamos a la parte de reglamentación. Entonces ustedes dicen, bueno, pero pues vimos un montón de cosas, yo dónde voy a encontrar eso, dónde está contenido eso, ¿cierto? Entonces yo me tengo pues, que ver la clase para hacerla. Entonces resulta que toda la información, ¿dónde está contenida? Vamos a ver si no la abrí. Ah, bueno, entonces uno donde busca todas esas cosas, todas las normatividades, todas las resoluciones, entonces eso lo busca en la página del ICA. Entonces el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario, ¿cierto? Entonces que necesita BPA, entonces lo busca en el ICA. Que necesita es BPG, que son buenas prácticas ganaderas, porque resulta que es que yo estoy en mis fincas con un tema agropecuario y pecuario y de ganado. Entonces también te vas a normatividad. Entonces en la página del ICA es donde aparece todo ese tema de normatividad, de resoluciones, de actualizaciones, ¿cierto? Por donde se hacen las solicitudes, por ejemplo, a que me certifiquen. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver esta partecita. Las pongo más. Entonces ustedes dicen, listo, resulta que yo me voy a meter en un tema de certificación de BPA. ¿Dónde busco eso? ¿Cierto? ¿Dónde está eso? Entonces busco resolución. ¿Dónde? En la página del ICA. Busco resolución de BPA, que es por ejemplo esta 30021 del 2027, pero eso digamos que va teniendo modificaciones o va teniendo actualizaciones. Entonces tengo que buscar la más actualizada. Por ejemplo, la más actualizada que encontré, vi que tuvo modificaciones en diciembre del 2020. Entonces uno llega y busca. Y le va a aparecer, aquí es donde está recogido todo, o sea, qué tenés que hacer, qué formatos de solicitud. Te aparecen es el formato para solicitar pues la certificación tenés que llevar. En caso de, por ejemplo, que no cumplas todos los criterios, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto se aplaza? Bueno, y te empiezan como a explicar toda esa parte. Entonces vamos a ver qué es lo que aparece de todos lo que les expliqué, cómo se los van a revisar. Dame un momentico. Ah, bueno, por ejemplo, entonces aquí uno empieza a leer y va entendiendo como todo muy bien. Entonces, por ejemplo, te dicen, vea, esta certificación en BPA va muy ligada a la de Global Gap. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner una claridad. Estas certificaciones de BPA no son obligatorias, o sea, prácticamente se mete el productor que desee, ¿cierto? Que le das como un plus o un nombre de que no, yo sí estoy organizado en BPA, ¿cierto? Pero entonces no es obligatorio. La certificación de pronto obligatoria para muchos mercados a niveles nacionales, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, esta como predio productor.
Pero ¿qué es lo que pasa? Todas estas certificaciones van muy ligadas. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, yo no me voy a certificar en BPA porque no, porque es mucha cosa. Yo me voy a certificar como predio productor, que es lo que necesito. Cuando uno va y mira cuál es la certificación como predio productor, que creo que es esta, entonces vea que es otra resolución donde requisitos de los predios de producción de vegetales, ¿cierto? Entonces, como predio productor, entonces cuando yo voy y miro, bueno, ¿qué me piden como predio productor? Y bajo a mirar qué me piden. Entonces ahí me aparecen requisitos documentales. Espérenme, yo bajo. Un momentico, esto es un poquito engorroso. Cuando miro entonces, bueno, ¿qué necesito para que me certifiquen como predio productor? Entonces empiezan a decirle, vea, para certificarlo como predio productor necesita que cumpla estos criterios fundamentales de la norma de BPA y te enumeran entonces cuál es el listado. Y empiezas a leer cuáles son las otras cosas que necesitas para la certificación. Entonces, por ejemplo, te dicen los elementos de protección personal, los insumos agrícolas reportados ante el ICA, la unidad sanitaria. Entonces, muchas veces cuando uno le llegan a certificar como productora, usted lo primero que le dicen, venga, pero usted ya tiene certificación en BPA. Entonces, cuando usted muestra certificación de BPA, por lo general las inspecciones ya tienden a ser muy lapsas, ¿cierto? Porque se supone que usted ya pasó por una certificación de BPA. Entonces, se empiezan como a facilitar otros tipos de certificaciones. Y ahorita hablábamos, por ejemplo, de la Global Gap. Entonces, la Global Gap es una certificación ya a nivel internacional que piden muchos países para poder dejar exportar la fruta. Cuando uno empieza a mirar la Global Gap, si usted ya tiene BPA, entonces se van cruzando, o sea, están como muy alineadas. Entonces es mucho más fácil pasar ese tipo de certificaciones, porque entonces también te piden la documentación, la capacitación de los trabajadores, estos cuidados ambientales, ¿cierto? Entonces ahí digamos que uno para no enredarse con tantas cosas, porque entonces hay una resolución como productora, hay una resolución como exportadora, hay una resolución como planta empacadora, que igual hay que leerlas pues antes de que a uno le hagan la visita, pero cuando tenés BPA se te facilitan mucho el resto de los procesos, porque ya montaste pues como todo un esquema documental muy fuerte, ¿cierto? Profesora, perdón, esa Global Gap la hace la FAO. La FAO, no, no estoy segura, no estoy segura quién es, pues yo no creo, pero no mentira, no te sé responder, no estoy segura quién hace la certificación. Sé que es un proceso pues parecido como al de BPA, pero no, esa sí te la quedo debiendo. Eso. Esa certificación, ¿qué tiempo dura? ¿Qué tiempo, digamos, de vigencia tiene? 5 años. A los 5 años vos debes de renovar, ¿cierto? Empezás un tema de renovación. En el tema de renovación, pues vuelven y te revisan todo lo mismo. Muchas veces, pues uno más que todo toma esta certificación también como tema de organizar la finca, de organizar tus registros documentales y de administrar, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace la primera certificación, pues obviamente es dura, vea que tiene como un montón de consideraciones como que tener, pero si vos ya seguís como esa forma de manejar la finca, muchas veces ya cuando viene la otra, que es a los 5 años, entonces ya se va volviendo pues como mucho más sencillo cada una de las certificaciones, ¿cierto? Mientras que uno mantenga sus documentos al día, mientras que uno mantenga pues los registros de todo y ya lo tenga como algo rutinario para hacerlo, pues se va volviendo como mucho más sencilla. Pero si esta BPA cada 5 años, entonces se renueva. Listo. No sé si de pronto tienen algo más. Bueno, entonces les voy a explicar esta partecita que es importante en el manejo de estas resoluciones. Entonces, por ejemplo, esta resolución de BPA, entonces te dice,
Venga, con esta resolución viene una lista de chequeo. Entonces, esa lista de chequeo es la que trae el auditor para empezar a chulear con qué se cumple y no se cumple. Esta resolución trae unos criterios de cumplimiento. Entonces, te dicen qué es lo que debes cumplir y cuánto debes cumplir. Cuando les estuve exponiendo, les hablé de todo, ¿cierto? Como para cumplir al 100%. Pero resulta que uno para estar certificado no tiene que cumplir al 100%. Yo les pongo esto grande para que puedan ver. Acá. No. Entonces no tienen que cumplir al 100%. Entonces, dentro de la resolución, ahorita vamos a ver, cada uno de los criterios tiene una tipología. Hay unos que los caracterizan, ellos le llaman el nivel, creo, tienen un nivel. Hay unos que los caracterizan como fundamentales, hay unos que los caracterizan como mayores y hay unos que los caracterizan como menores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te dicen, los criterios fundamentales tienes que cumplir los 7 para ser certificable, tienes que tener un 100%. De los criterios mayores tienes que cumplir el 85%. Desde 26 criterios que tiene la norma, al menos tienes que cumplir completamente con 22. Y de los menores, de 15 que tiene la norma, tienes que cumplir con 9, o sea, el 60%. Entonces, ¿todos los criterios hay que cumplirlos? Pues absolutamente todos no, pero este porcentaje, el 100% de los fundamentales, el 85% de los mayores y el 60% de los menores, sí lo tenés que cumplir. ¿Listo? Esa partecita quedó clara. ¿Sí se entendió? Pues vamos a mirarla a ver aquí por si hay. Entonces, bueno, como pueden ver, la resolución pues tiene como mucha información, toda esa pues hay que como que revisarla. Sí, entonces les voy a mostrar este cuadrito como tal. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, te empiezan a decir, entonces miramos uno de los puntos que miramos, entonces te dijeron, ve, váyase por la parte de áreas e instalaciones, entonces hablamos así en general que te iban a pedir, pero entonces acá ya en la resolución está específicamente qué te van a pedir y te dicen si es un criterio fundamental, si es un criterio mayor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de avisos informativos con actividades de limpieza, entonces es un criterio mayor, ¿cierto? Acuérdese que los mayores se cumple el 85% y vas a encontrar, por ejemplo, criterios que ya los catalogan como menores. Entonces, por ejemplo, el hecho de se cuenta con el botiquín de primeros auxilios, entonces ya se cataloga como menor y de los menores tienen que cumplir es el 60%. Entonces, digamos, si usted cumple con todos los menores, todos los fundamentales, todos los mayores, pero se peló en el botiquín, no tenía el botiquín, pues es uno menor solamente y estás cumpliendo con el resto. Entonces, igual te van a certificar. Ahora sí quedó clara esa parte. Sí, profe, está muy claro. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de uno fundamental. Entonces, te dicen, en la parte de áreas de instalaciones te preguntan, ¿el predio cuenta con baño, con unidad sanitaria para los trabajadores cerca del área de trabajo? Entonces te dicen, es fundamental, ¿cierto? O sea que lo tienes que cumplir. Si no tienes baño cerca del área de trabajo, pues primero resuelve eso antes de llamar a una certificación, porque si no, no te van a pasar, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son los criterios de cumplimiento? O sea, no solo que esté el baño, sino que te van a preguntar pues para probarte como esa parte. Entonces te dicen, bueno, disponen de unidades sanitarias, bueno, fijas o portátiles, listo, tienen pozo séptico. Ah, ok. Siempre está construido con materiales de fácil limpieza. Posiblemente te van a preguntar por la limpieza del pozo séptico, ¿cierto? Operan adecuadamente.
y está diseñado para prevenir contaminación. Entonces, en esta parte es en donde uno le piden la parte de mantenimiento, por ejemplo, de esos pozos sépticos, ¿cierto? El baño está dotado con elementos de higiene y en condiciones de limpieza. Entonces, usted puede tener baño, pero si no está en condiciones de limpieza, es una no conformidad, ¿cierto? Y es una no conformidad dentro de un fundamental, ¿cierto? Están en las cercanías de los sitios de trabajo para que la distancia o el tiempo de desplazamiento no sea restricción de su uso. Entonces, si vos tenés la poscosecha y el baño más cercano es a 3 kilómetros, pues posiblemente no te van a pasar ese criterio pues como chuleado, ¿cierto? Hablan que si la unidad sanitaria está dentro de la infraestructura, la puerta no debe abrir hacia los sitios de manipulación del producto ni del material de empaque. Entonces, si lo tenés en la poscosecha, pues la puerta no puede estar hacia adentro de la poscosecha ni hacia adentro donde tengas canasta, ¿cierto? O si está, tiene que tener cierre automático. O sea, esa puerta no puede ser de cierre manual. Y debe tener avisos que indiquen la obligación del procedimiento de lavarse las manos. Entonces, por ejemplo, este tema tan básico como, hey, tenés baño, te van a mirar, por ejemplo, que tengas un letrero del lavado correcto de manos. Entonces, si no te preparas con un letrero del lavado correcto de manos, posiblemente haya una no conformidad en este nivel que es fundamental. Y así, entonces, empiezan a explicar cada uno de los criterios. Entonces, cuando vimos, no, áreas e instalaciones, entonces ya aquí te los empiezan como a desglosar, sí, pero primero vamos a ver áreas de instalaciones sanitarias, que vamos a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de sanitarias te van a pedir que tengas donde se laven las manos, y es fundamental, ¿cierto? Los avisos informativos ya empiezan con el área de almacenamiento de insumos agrícolas y así entonces van desglosando por cada uno de los puntos que hemos pasado. ¿Esto queda claro, muchachos, o hay alguna pregunta en esta parte? Profe, usted nos va a pasar todas estas diapositivas, toda esta Sí, información. sí. En las diapositivas, por ejemplo, lo que está contenido es esta. Tiene los enlaces de las resoluciones. Estos enlaces Sí, pueden ir cambiando. ella los montó desde la clase pasada. Sí, yo Pues las montó monté, lo de la pero zona 3. sí, yo la monté, pero en esta, esas yo creo que se las cambio porque hay unas diapositivas que pueden estar un poquito cambiadas. Por ejemplo, hoy organicé el enlace, este enlace, ¿cierto? El de la resolución. Entonces, 1, 2 o 3 diapositivas y les pueden cambiar, entonces igual se las vuelvo y se las monto. Listo, para que tengan como en cuenta. ¿Qué más les iba a contar yo? Bueno, igual ahorita entonces les rectifico esto. Resoluciones. Bueno, estos enlaces van cambiando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que tenía en los que tienen en la diapositiva montada ya no daban, pero entonces igual ya saben que siempre lo buscan en la página del ICA, la actualización, ¿cierto? La actualización que haya. Bueno, les iba a mostrar 5 minuticos, me voy a tomar otros 5 minuticos. Y el tema de uno, cómo organiza la información, así como los formatos, ustedes los organizan como ustedes quieran, ¿cierto? La información uno la organiza como uno quiera, puede tener parte documental, puede tener parte física, puede ser toda documental, no, pues en línea o en virtual, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, si te piden tema de firmas y todo, entonces sí tienes que tener como las firmas escaneadas o no sé, pues ya implementar un tema de firmas virtuales, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto? De una empresa pues donde hicimos como la parte, o sea, nos fuimos y empezamos a realizar toda la parte de sistematización de la información. ¿Por qué? Porque nos parecía más fácil tener todo bien sistematizado en el mismo orden que lo pide la resolución.
No quiere decir que el certificador uno le mande esto y él ya quede bien, ¿cierto? O que él vaya a revisar parte por parte, es más como organización de la finca, ¿cierto? La facilidad para uno mostrar como la información que tiene. Entonces, por ejemplo, áreas de instalaciones. Nosotros les pegamos foticos, no quiere decir que ya por ver las fotos él no va a bajar a ver los baños, ¿cierto? Entonces, áreas, instalaciones, sí, tenemos baños, ¿cierto? Permanecen en condiciones óptimas de limpieza, sí, mira el programa de orden, limpieza y desinfección, quieres ver el instructivo de orden, limpieza y desinfección, yo veo cómo trabajan los pozos sépticos, vea, este es el programa que se tiene para pozos sépticos, ¿cierto? Áreas de almacenamiento. Venga, pero está alejado de la casa, sí, esta es la casa, estas son las bodeguitas, ¿cierto? Está marcado, sí, estas son las marcaciones, ¿cierto? Venga, el botiquín de primeros auxilios, ¿cómo lo auditan? Vea, este es el formato, ¿cierto? En el que auditamos. Este es el informe de auditoría del botiquín, ¿cierto? Entonces ya uno va mostrando cómo tiene organizada como la información. Tema, cuenta con extintores, sí, los extintores, sea que los vea acá, sea que los vaya a ver también en físico. Por ejemplo, en el tema de extintores alguna vez me pasó que estaban muy bonitos, pero uno no tenía presión, entonces fue un tema de no conformidad en uno de los criterios, porque uno de los extintores pues, estaba ahí pegado, pero no tenía como las condiciones para estar operando, entonces también te van a revisar como esa parte. Equipos, utensilios y herramientas, por ejemplo, que lo vimos, venga, todos tienen instructivos de operación, sí, no, aquí tenemos los instructivos de operación, ¿cierto? Son estos. Bueno, y muéstrame que los operarios están capacitados, entonces ya uno muestra el registro con las firmas de que se capacitaron en estos procedimientos, pero entonces esto ya va muy ligado, ¿cierto? A la forma como usted va a llevar la información, pues va muy ligado pues, a la empresa o al productor. También se puede manejar toda física, se puede manejar en computador, se puede manejar a mano, ¿cierto? Ya va pues como con las condiciones y las posibilidades de cada uno. Ese tema de letreros, ahí los vimos en latoncitos y todo, pero también yo he puesto letreros pues así de enmarcador, una hoja y con cinta pegados. Entonces, listo, entonces digamos que hay como las posibilidades de hacerlo de diferente forma mientras que cumpla con la norma o con la resolución, ¿cierto? Que es la que les pasé como tal. Bueno, muchachos, yo creo que ya con esto sí cerramos el tema de BPA. ¿Tienen ahí preguntas o algo que quieran aportar ahí? Profesora, ¿cómo encuentro esa página que usted tiene ahí abierta? Esta sí no, porque esta es de la empresa. O sea, aquí les está es como mostrando la documentación de una empresa. Entonces, esta sí no, pues no es pública, esta sí es documentación como de la empresa hacia adentro. Era como para esquematizarlo. Lo otro sí están las diapositivas y todo. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, y si entonces ya quedamos claros, entonces ya vamos dejando así por el día de hoy. Feliz resto de tarde. Profe, muchas gracias, feliz fin de semana y hasta la otra semanita nos vemos. Igualmente, María, feliz fin de... Gracias, profe, nos vemos. Con mucho gusto.